la mayor tragedia sanitaria de toda la historia, la peste bubónica del siglo XIV. Según el historiador noruego Ole Benedicto, en el continente europeo arrojó una cantidad de 25 millones de víctimas. En los continentes de Asia y África la cifra se eleva de 40 a 60 millones. Así que vayan ustedes sumando y realmente la cifra es escalofriante. La peste se originó, la peste bubónica, en Asia, específicamente en el desierto de Gobi, ubicado entre el norte de China y el sur de Mongolia. Debido a profundos cambios climáticos, hubo una gran mortalidad de roedores. Entonces, las pulgas alojadas en los mismos se trasladaron a organismos vivos, a animales, y de los animales estas pulgas saltaron, migraron al hombre. La pulga era el agente transmisor de la Yersinia pestis. Pestis en latín significa enfermedad, y así justamente nos viene la palabra peste. Bueno, estamos hablando de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que se traslada de los animales al hombre. La Yersinia pestis fue la bacteria culpable de semejante calamidad. Para entender por qué la peste bubónica llegó a Europa, hay que trasladarnos a la ciudad de Cafa, actual Feodosia, República de Crimea, a orillas del Mar Muerto. Esta ciudad, Cafa, ciudad portuaria, a principios del siglo XIV, estaba siendo administrada por los ricos comerciantes genoveses, y a la vez la ciudad de Cafa estaba siendo asediada por el ejército mongol. Al ejército mongol no se le ocurrió mejor idea que arrojar dentro de la ciudad cadáveres, víctimas de la peste. Los primeros 15 días, que son los días de incubación de la enfermedad, los síntomas, claro, no se manifestaban, pero a partir del día 16 sí lo hacían. Esto es, la fiebre alta, la tos, la sed, las supuraciones, las hemorragias cutáneas, las manchas en la piel y el mal aliento. Mal aliento que llevará a Giovanni Boccaccio, el gran escritor italiano, el autor del Decamerón, a bautizarla mortífera pestilencia. La denominación peste bubónica viene por el ganglio linfático inflamado que recibe el nombre de bubón. Si ustedes ven una representación de San Roque, el santo que está siempre acompañado por un perrito, van a ver que en la zona de la ingle exhibe una llaga. Bueno, se trata de un bubón. A los 16 días se manifiestan todos estos síntomas. Entonces los genoveses, presa del pánico, huyeron despavoridos de la ciudad de Cafa y se trasladaron a Messina, en Sicilia, en el sur de Italia. Allí, don Michele della Piazza, un monje italiano, fue el primero en describir los síntomas de la enfermedad, síntomas que acabo de enumerar. Rápidamente la peste se traslada a todo el continente europeo. Recordemos que en el 1300 hubo un florecimiento de la actividad económica en Europa debido a las innovaciones en el arado, en la agricultura. Se pasó del buey al caballo, hubo un crecimiento de la población. Además, el sistema feudal estaba teniendo profundos cambios que tenían que ver con la deforestación. Entonces el vulgo, el pueblo, no podía ir a cazar, la caza era muy importante para el sustento, y hubo entonces migraciones del campo a las ciudades. Las ciudades tenían condiciones higiénicas que dejaban bastante que desear, eran poco aireadas las ciudades europeas. Bien, tenemos las rutas comerciales muy activas. Recuerden ustedes la ruta de la seda, la antigua ruta comercial de Asia a Europa, las largas caravanas llevando telas,
especias y demás productos exóticos, cada vez estos circuitos comerciales incluían a mayores ciudades, a más y más ciudades con mayor cantidad de habitantes. Además, en el 1337 había estallado la Guerra de los 100 Años, que mantuvo a ingleses y a franceses entretenidos por 116 años, que en realidad duró esa guerra. Las ciudades crecían en población, las guerras, las caravanas comerciales y las innovaciones en los navíos. Cada vez transportaban más personas y más cargamentos, más mercancías. Es decir, ustedes ya tienen condiciones propicias para que una enfermedad se propague rápidamente. La medicina en la Edad Media, hay que recordar que la mentalidad del hombre medieval es una mentalidad teocéntrica, esto es, Dios es el centro de todas las actividades humanas. Entonces, la medicina no tenía un campo autónomo de ejercicio, estaba aún ligada a la filosofía y más a la teología. Para muchos que hacen epistemología, esto hizo que había ciertos prejuicios a la hora de atender pacientes. Las catedrales góticas estaban siendo levantadas. La ciudad de Florencia era la capital cultural de aquel momento. En este contexto, Giovanni Boccaccio compone el Decamerón. 10 jóvenes se trasladan de la ciudad de Florencia a una villa en el campo y allí deciden pasar una etapa de aislamiento hasta que la peste menguara, con actividades non santas y entretenidos relatando cuentos en los que aparece el erotismo. Boccaccio va anunciando nuevos tiempos, está anunciando ya el Renacimiento, un declinar de la Edad Media. Bien, entre los años 1347 y 1353 es cuando mayor cantidad de muertos hubo. También hubo muchos pogromos, es decir, persecuciones a los judíos. En los barrios judíos la enfermedad no hizo tanto estragos porque ya dije en otro video que los médicos judíos, siguiendo indicaciones de la Torá, de la ley que está en el Antiguo Testamento para los cristianos, guardaban cuarentena. Los médicos europeos aún no tenían muy precisado esto. La peste fue menguando y luego fue nuevamente, por otros motivos, Europa fue a lo largo de la historia sufriendo nuevamente la peste bubónica, pero porque fue reintroducida, como ya habíamos hablado, de la gran peste de Milán en el siglo XVII. No se trató de la misma peste que había quedado, sino que fue reintroducida. Bien, esto fue la mayor calamidad que la humanidad soportó, la mayor calamidad sanitaria, la peste bubónica del siglo XIV. La he tratado de sintetizar lo más que pude porque hay mucho para hablar. Claro, cuando bajó la población, esto obligó a innovar en el terreno de la técnica. Entonces ya tenemos un cambio en la perspectiva cultural, mental, la técnica, estamos ya dando paso al Renacimiento. Hoy, en el año 2020, estamos en esta pandemia del COVID-19 o coronavirus, también aislados, en cuarentena, y yo creo que no podemos mirar con aires de superioridad al hombre medieval. Mucho se ha dicho
sobre la Edad Media. No nos hemos ganado el derecho de juzgar a la Edad Media. Y paso a cuestiones concretas. Yo dije que la medicina en la Edad Media no tenía un campo autónomo, como dicen muchos que hacen epistemología, que estaba ligada a la teología y a la filosofía. Bien, hoy, siglo XXI, la medicina tiene un campo autónomo y sin embargo, para muchos es un gran negocio, sin escrúpulos. Es decir, no nos hemos ganado el derecho de juzgar a la Edad Media. Bien, como siempre, estoy atento a nuevos pedidos. Hasta luego.